Mañana tenemos la palabra del Señor. Como cada domingo predicamos la palabra. Qué privilegio tenemos de predicar la palabra del Señor en libertad. En libertad, cuando hay tantos hermanos nuestros que no tienen la libertad para poder predicar. En esta mañana tenemos con nosotros al pastor Julio Marañón, que nos acompaña juntamente con su esposa y su nieta. Sara, ella vino a los campamentos, la esposa de Julio, a nuestros campamentos de los primeros años. Ella es de las pioneras de los campamentos, así que conoce muy bien este lugar. Ella fue de las que sufrió la cocina antigua, el comedor antiguo, los mosquitos y todas esas cosas. Así que mira, Sara está aquí, ponte de pie, Sara. Ella ha venido a pesar de que la semana pasada también se rompió el brazo y viene ahí con el brazo con el cabestrillo. Gracias, Sara. Darle un aplauso a Sara, por favor. Gracias, con su nieta que le acompaña. Y Julio, ven, cuando Julio hacía el tercer año del seminario, yo hacía el primero. Ellos eran de la promoción que salía, yo de la promoción que entraba. El pastor Julio Marañón está actualmente en la iglesia Amanecer de Alicante y ha servido en varias iglesias de nuestra unión. Ha sido un ejemplo, una dedicación, él y su esposa, con fidelidad, predicando la palabra. Y sobre todo lo que han hecho y he visto yo en su ministerio ha sido un ministerio de restauración. Restauración a iglesias heridas, iglesias que pasaban necesidades, y ellos han estado allí para restaurar. Queríamos invitarle el año pasado, en el centenario, pero no pudimos. Al final el programa se nos complicó, y este año también ha habido complicaciones. La última, la de Sara, bueno, lo dejamos, vienen, no vienen, pero bueno, al final decidimos que vinieran y que el Señor trajera la palabra por labios de nuestro hermano querido Julio Marañón. Que el Señor os bendiga. Julio, pasa aquí, por favor. Buenos días, hermanos. Buenos días. El templo estaba lleno con motivo de un culto in memoria de una hermana, buena hermana que había fallecido, y el pastor estaba exultante porque tenía la oportunidad, viendo la cantidad de visitas que había, de predicarles acerca del amor de Cristo. Empezó a predicar y a los 5 minutos observó que al final del templo había una persona agitando con este gesto la mano, lo cual al pastor le puso un poco nervioso. Pero terminó el culto y se dirigió a aquella persona para preguntarle qué es lo que quería. Y le dijo, no, estaba señalándole el reloj porque queríamos que ya terminara. Espero que seáis un poco más benevolentes conmigo que aquella persona. ¿Sabéis aquella escena en la que un alto dignatario se acercó a Jesús para pedirle que pusiera su mano sobre la hija porque estaba enferma? Y el Señor se dirigió, como no es por menos, ¿verdad?, para atender la necesidad de aquel padre angustiado por su hija. En esto, que una mujer que padecía hemorragias desde hacía 12 años, se acercó por detrás a Jesús y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, con solo tocar su manto, me curaré. Pero Jesús se volvió y al verla le dijo, ánimo, tu fe te ha salvado. Y en aquel mismo instante, dice la palabra en Mateo 9, 20 al 22, la mujer recuperó la salud. Nadie sabía
ni se imaginaba lo que aquella mujer iba a hacer. A nadie se lo había dicho. Lo que ella hizo al acercarse a Jesús en medio de aquella multitud, se lo había dicho a sí misma. Pertenecía al terreno de lo íntimo, de lo personal. Por tanto, aquí tenemos a una mujer hablando consigo misma. La verdad, hermanos, tendréis que reconocer que también nosotros, todos nosotros, lo hacemos muy a menudo. Están los ánimos decaídos. Gracias. Gracias. Bueno, decía que aquella mujer estaba hablando consigo misma, que esto es algo que frecuentemente también hacemos nosotros, que lo hacemos muy a menudo, y que normalmente todos y cada uno de nosotros, aquello que nos solemos decir a nosotros mismos, por regla general, suele ser, si no importante, al menos interesante. La verdad es que no vamos a negar, hermanos, que lo que otras personas nos dicen suele influenciarnos más de lo que a simple vista puede parecernos. A veces, ¿verdad?, una palabra injusta ha podido significar la ruina de toda una vida. ¿Cuántos niños, verdad?, a los que se les calificó como tontos, bien por un profesor, bien por un familiar, han tenido que luchar toda su vida con un complejo de inferioridad? Podemos hacer mucho daño con nuestras palabras, pero si una palabra dura es capaz de hacer mucho daño, no es menos cierto que una palabra correcta, una palabra oportuna, una palabra bien intencionada, puede también hacernos mucho bien. Hay palabras, hermanos, que tienen la fuerza suficiente para sostenernos de los hombros y mantenernos firmes. Y hay palabras que tienen la fuerza suficiente para cambiar una visión pesimista de la vida en una visión espléndida de futuro. Y hay palabras con capacidad suficiente para sacar de nosotros valores ocultos o desconocidos que hay en nuestra personalidad. Hay palabras, en definitiva, que tienen la fuerza, que tienen la habilidad de sacarnos quizás de una existencia inútil para plantearnos una vida mucho más fructífera. Decía Job, cuán eficaces son las palabras rectas. Vamos a pensar en esta afirmación por un momento. Cuán valiosas, cuán eficaces son las palabras rectas. Porque cuando las cosas se tuercen, y esto puede ocurrir, y la vida amenaza con desmoronarse, ¿de cuánta ayuda es la palabra de un buen amigo, la palabra de un buen hermano? Cuando a veces inconscientemente nos deslizamos por caminos inciertos, ¿de cuánta ayuda puede ser una palabra en ese momento, una palabra de apoyo en la cual podamos descansar? Y cuando dirigimos a veces nuestros pasos por caminos que pueden conducirnos o podrían conducirnos al desastre, cuán a menudo, hermanos, ha sido una palabra oportuna la que nos hizo tomar conciencia de lo mal encaminados que estábamos. De Job, al que ya hemos mencionado, sus amigos le decían, tus palabras mantuvieron en pie a los hombres. Job 6, 16, 5. Yo creo, hermanos, que estamos ante un cumplido, si queréis, pero yo pienso que estamos algo más que una expresión de gratitud o de reconocimiento, porque creo que esto es una de las cosas más grandes, más bonitas que se puede decir de cualquiera. Que el Señor nos ayude para ser recordados como hombres y mujeres que nuestras palabras mantuvieron en pie a otros
que estaban a punto de caer. Hermanos, hemos de ser muy cuidadosos con lo que decimos a otros, porque nuestras palabras tienen tanto la capacidad de herir como la de ayudar, y tienen tanto el poder hacer daño como la capacidad de aliviar. Por eso el apóstol Pablo decía en Efesios 4:29, no empleéis palabras groseras, usad un lenguaje útil, constructivo, oportuno, capaz de hacer el bien a los que os escuchan. Si lo que otros nos dicen es importante, lo que solemos decirnos a nosotros mismos es, si cabe, tan importante o más importante. Dime lo que habitualmente te dices a ti mismo. Bueno, mejor no. Y te diré qué clase de persona eres. Dime lo que te dices a ti mismo y te diré lo que probablemente llegarás a ser. Como se nos recuerda en el libro de Proverbios, tal como piensa dentro de sí, así es él. Pongamos un caso, un ejemplo. Al granjero rico, ¿quién nos recuerda la parábola del Señor Jesús? Él nos habla de un hombre rico, cuyas tierras dieron una gran cosecha. Era, por lo que uno puede intuir, un hombre próspero, honorable, seguramente respetable. Un pilar ahí en la comunidad, seguramente si hubiera existido también un pilar en la iglesia, pero qué pocos le conocían realmente. Y tampoco nosotros, ¿verdad?, le habríamos llegado a conocer si no hubiéramos llegado a saber lo que se decía a sí mismo. Si le hubiéramos preguntado a la esposa, probablemente tendríamos una visión equivocada acerca de este granjero. Pero cuando le oímos hablar, como lo hace consigo mismo, lo que se dice a sí mismo, descubrimos realmente quién es él. Es un estúpido, es un necio. Así lo califica el Señor. Fijaos bien, Él está contemplando su hacienda que ha tenido una excelente cosecha. El sol, la lluvia han venido oportunamente. Goza de una excelente salud, al menos se le supone. Sus trabajadores han sido diligentes, efectivos, y entonces, contemplando y mirando esa cosecha tan magnífica, comienza a hablar consigo mismo, a decirse cosas a sí mismo. A uno, ¿verdad?, le parecería que lo más justo hubiera sido que él se dijera a sí mismo: qué bueno ha sido Dios conmigo, que me ha permitido prosperar. O que se dijera a sí mismo: qué suerte tengo con los empleados que tengo, que han trabajado tan bien y tan duro. O tengo más de lo que necesito, pues además de sentirme agradecido, me gustaría usar todo lo que me sobra para ser de bendición o para el bien común de tanta gente. Pero no es eso lo que se dijo a sí mismo, como sabéis. Y oyéndolo descubrimos que es un hombre que ni aprecia la bendición de Dios, ni aprecia la ayuda humana, no se siente deudor de nadie como tanta gente con la que convivimos y tratamos en nuestros días. Su único pensamiento es cómo conservar aquella riqueza para sí mismo. Y no conoce otro banco mejor para depositar sus ganancias que su propia granja. Y se dice: ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes, donde guardar toda mi cosecha y mis bienes, y luego me diré: amigo, ya tienes muchos bienes guardados para muchos años, descansa, come, bebe y alégrate. Y al hablar de esta manera, él se mostró, según el Señor Jesús, como un insensato, como un necio, cuya capacidad para apreciar los grandes valores de la vida, yo creo que no eran mayores que la sensibilidad de un cerdo ante la puesta de sol.
Así que nosotros llegamos a conocer a este precisamente por lo que se dijo a sí mismo, no por lo que decían los demás o por lo que pensaran los demás. Él, ¿verdad?, tenía su propio pensamiento, pero solo el Señor conoce realmente lo que hay en nuestro corazón. Pero volvamos a la mujer. ¿Qué se dijo a sí mismo? La verdad es que se podía haber dicho cosas, ¿verdad?, muy penosas o muy tristes acerca de ella, porque la vida había sido muy dura con aquella mujer. En los mejores años de su vida había sido víctima de una enfermedad vergonzosa para aquella cultura. Una enfermedad que le había supuesto incluso un alto precio económico, como dice Lucas. Había gastado toda su fortuna en médicos. Una enfermedad que le había costado no solo sus recursos, sino renunciar a lo que una mujer de aquellos tiempos más anhelaba, ser esposa y ser madre. Pero mira por dónde estamos ante una mujer que no se arruga, que no se amilana. Ella es una mujer, por lo que vemos, muy resuelta, muy decidida. Y cuando le sobreviene la enfermedad, en lugar de acobardarse, pues decide luchar. Y ella piensa, si hay alguna cura para mí, debo de buscarla, debo de encontrarla. Por 12 años, con sus días y sus noches. Fue de un médico a otro, pero se ve que no le quitaron nada no, le quitaron el dinero. Y en estos momentos, ¿verdad?, ella se encuentra un poco más débil, más marchita. Y por si fuera poco, al peso de la enfermedad, ahora tiene que añadirle que es pobre. Cuán fácil en estas circunstancias, ¿verdad?, si uno se pone en la piel de esta mujer, hubiera sido tener una actitud de resentimiento contra la vida. Estoy sufriendo y la verdad es que no entiendo por qué, porque no creo que sea culpa mía. Yo no he sido una mujer cobarde, no me he arrugado, he tratado de hacer todo lo posible para estar bien, me lo he gastado todo. ¿Y qué? Como dicen en Almería, ¿y todo esto para qué? Me cuesta creer que haya un Dios bueno en el universo. Podría ser, digamos, una idea más o menos que se alojara en su corazón. Porque Él no permitiría que sufriera de esta manera. Esta podría haber sido su conversación. Podría haber sido lo que ella se decía a sí misma. Y si hubiera pensado así, o habría caído en la desesperación, o estaría asqueada de la vida. Entonces, ¿qué es lo que se dijo a sí misma? Me siento mal, es verdad, pero aún no me he muerto. Y aparece una nueva personalidad ahí en el horizonte, su nombre es Jesús. Dicen que sus manos tienen como nadie poder para sanar. He oído decir que el poder de Dios está en él. Es posible que pueda, y lo más importante, quiera ayudarme. Me acercaré, piensa, con la certeza de que si yo hago mi parte, Él hará la suya. Y si lo logro, he ganado. Y si me equivoco, seguro que no voy a estar peor de lo que estoy. Si tocare solamente su manto, seré salva. Es para mí, sin lugar a ninguna duda, una mujer luchadora, valiente, osada, decidida, determinada, hablando consigo mismo. ¿Y tiene alguna consecuencia hablar de esta manera? El que razonemos y reflexionemos de esta manera. Yo creo, hermanos, que al hablar de esta manera, esta mujer mantuvo firme la esperanza frente a caer en el abatimiento, que podría ser, digamos, una opción o una posibilidad. Esta mujer mantiene la esperanza. Yo creo que es una realidad comprobada que si uno piensa acerca de sí mismo que está vencido, está vencido. Y si has tenido un revés y crees que no puedes levantarte, no te vas a levantar.
y estarás así el resto de tu vida. Y si piensas en morirte, te vas a morir, por más que vayas al médico y hagas todo lo que sepa por ti. Yo no sé si conocéis la historia de aquel gallego que decía, me morro, y se muere, y se murió. Menos mal que nadie está, menos mal, hermanos, que nadie está al final de sus posibilidades, sí reconoce, sí admite su verdadera situación dentro del alma. Esta mujer, al menos, habló consigo de esta manera y mantuvo la esperanza, mantuvo el ánimo, mantuvo el coraje y la determinación. Y por mantener justamente esa esperanza, ella fue capaz de seguir luchando. Porque cuando se pierde la esperanza, se abandona cualquier intento. Esto es verdad, hermanos, en cualquier aspecto de la vida. Dite a ti mismo que no puedes hacer un trabajo y aunque lo intentes, nunca te saldrá. Dite a ti mismo que nunca estarás bien y dejarás de luchar por tu salud. Hay una ley que se conoce como la ley de Murphy. Dice, entre otras cosas, si algo puede salir mal, saldrá mal. Dite a ti mismo, querido hermano y querido amigo, que la vida abundante que Dios nos ofrece no es para ti y tu alma dejará de buscarla. Y no son pocos los que en nuestros días quizá no se toman en serio el desafío de ser unos buenos creyentes, no porque la vida cristiana no les agrade o la vean atractiva, sino porque su logro les parece imposible. Y mientras tengamos esperanza, seguiremos luchando. Justamente por eso, un día, cuando las noticias indicaban que Jesús estaba entre sus vecinos, ella resolvió acudir al Señor. La esperanza, el espíritu de lucha. Se encontró con muchas dificultades. Sabéis y conocéis el pasaje, ¿verdad? Había muchos curiosos que se lo impedían, pero en lugar de desmoralizarse, se mantuvo en su firmeza con estas palabras: si tocare solamente su manto, seré salva. Así que, haciendo un gran esfuerzo, esta mujer alarga sus dedos hasta tocar la ropa del Señor Jesús. E inmediatamente fue curada. Nos dice la palabra, no por el dedo, no por el manto, sino por la fe. Y por hablar en esos términos de fe en el Señor Jesús, encontró no solo sanidad para su cuerpo, sino algo mucho más precioso, la curación de su corazón. ¿Quién no querrá, verdad, acercarse al Señor Jesús con fe? Y nosotros, hermanos, si me permitís, haceros una pregunta, quizá a lo mejor inoportuna. ¿Qué acostumbramos a decirnos? ¿Qué acostumbramos a decirnos nosotros a nosotros mismos? Porque no pocas veces lo hacemos de tal manera que andamos por la vida con un sentido de debilidad y de fracaso que bulle en nuestra mente y en nuestro corazón. Están aquellos, por ejemplo, que tratan de justificarse con todo tipo de disculpas porque quizás son conscientes de que no están haciendo lo correcto o están actuando contrariamente a sus principios y a sus creencias. Y quizá han dejado a un lado sus primeros ideales por otros muchos más populares. O es posible que estén frecuentando compañías de personas que en otro tiempo hubieran evitado, pero han aprendido a adaptarse, como hacen los camaleones, a los pensamientos, a los intereses, a lo que opina la mayoría y razonan, bueno, es posible que haga cosas que no corresponden al nivel de lo que el Señor espera de un discípulo suyo, pero ¿qué voy a hacer? Soy humano.
no somos nada especial. Creo, hermanos, que la culpa, dirán muchos, son las circunstancias, pero no son mías. Y otros fracasan por un razonamiento infantil, se repiten, qué mala suerte he tenido en la vida, no he tenido las oportunidades de otros, tengo tantas limitaciones, qué pena me doy. ¿Cuánta gente va por la vida dándose pena a sí misma, sometidos a la autocompasión? Es verdad que podríamos, y encontramos personas que piensan de esta manera, pero también es verdad, hermanos, que podemos dirigir nuestros pensamientos no solo a la derrota o el fracaso, sino a la superación y a la victoria. Y os recuerdo aquella historia, y con esto quiero terminar, que Jesús contó acerca de un muchacho que decidió irse del hogar de su padre. Estaba impaciente por vivir su vida y deseaba independencia. Así que se marchó lejos con toda su fortuna hasta que se arruinó. Y tuvo que buscar trabajo para sobrevivir. Y lo mejor que pudo encontrar, como sabéis, fue algo denigrante. Toda su aventura, toda su expectativa había concluido con una decepción tremendamente amarga. Ahí está en la pocilga, hablando consigo mismo. No creo que sea el mejor lugar, ¿verdad? Pero, ¿y qué se dice a sí mismo? Bueno, pues podría haberse dicho, tengo un padre tan rígido, tan anticuado, lo que me ha ocurrido ha sido por su culpa, porque él, que tiene más conocimientos, me debía haber negado lo que le pedí. Hay algunos que piensan, ¿verdad? ¿Y por qué Dios me ha creado con la posibilidad de pecar? ¿Por qué nos habrá dado la capacidad de elegir y de equivocarnos? La culpa es del Padre, la culpa es de Dios. Y además está mi hermano tan frío, tan duro como el acero. Él nunca me ayudará a volver. Y mis amigos, los que me jaleaban, los que me acompañaban, ¿dónde están? ¡Qué mala suerte he tenido! ¡Qué pena me doy! Pero no fue esto lo que se dijo. ¿Qué dijo realmente? ¿Cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra? Mientras que aquí yo me muero de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios y contra ti, ya no merezco llamarme tu hijo, trátame como uno de tus trabajadores. Y volvió. No solo lo pensó. Y probablemente pensaría, alguien me dará la bienvenida, alguien tendrá un corazón compasivo, hasta los propios siervos, ¿verdad?, que tienen una posición mejor que la que tengo yo ahora, pues serán más condescendientes. Inmediatamente, dice la palabra, se puso en camino para volver a casa de su padre. Aún estaba lejos cuando su padre lo vio y profundamente conmovido salió corriendo a su encuentro. A mí esta escena siempre me ha... Se tenía que haber corrido él. El que tenía que haber corrido es él. Pero no, mira, aquí el que corre es el Padre. Y conmovido, ¿verdad?, le estrechó en sus brazos, lo besó. Y el hijo empezó a decirle, Padre, he pecado contra Dios, he pecado contra ti, no merezco que me llames hijo. Pero el padre ordenó a sus criados, rápido, traed las mejores ropas, vestidlo, ponedle un anillo en el dedo, calzadlo en los pies, traed el ternero más gordo, matadlo, vamos a comer, vamos a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se había perdido, lo hemos encontrado. Y comenzaron a hacer fiesta. Cada vez que una persona acepta al Señor Jesús en su corazón, hay fiesta en los cielos. Dios no es un Dios de tristezas, es un Dios de alegrías. Y quiere
esa alegría traerla también a nuestro corazón. Este buen padre le da la bienvenida, le da la mejor ropa, le da la mejor fiesta, no le da un lugar de siervo, nos trata como hijos, nos trata el Señor como hijos. Y si somos honestos y decimos la verdad sobre nosotros mismos, si nos arrepentimos y si confiamos en Jesús, Dios nos dice la palabra, nos dará la vida eterna, porque Él es nuestro Padre y desea lo mejor para nosotros. Prueba y dite a ti mismo, como aquella mujer, el que no perdonó ni escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Piénsalo, dítelo. El que no perdonó ni escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Importante, hermanos, es lo que otros nos dicen, sí. Y lo que nosotros decimos a otros, también. Y tampoco es menos importante lo que solemos decirnos a nosotros mismos, sí. Pero por encima de todo, en el punto más elevado y excelso está lo que Dios nos dice en Jesucristo. A ti, hermano, el Señor te dice lo que le dijo a Josué. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y a ti, amigo, en esta mañana el Señor te dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Habrá aquí en esta mañana alguien que quiera recibir, aceptar esa invitación de Dios en su corazón? Esa invitación para ayudarnos a ser mejores personas, pero sobre todo para darnos un futuro lleno de esperanza y un presente lleno de victoria. Esto fue posible porque Cristo murió en la cruz, en tu lugar, por ti y por mí. Vamos a ponernos en pie. Qué bueno es el Señor, hermanos. Aunque a veces andamos perdidos, aunque a veces andamos y nos movemos confundidos por caminos que no nos hacen bien, Él sale corriendo a nuestro encuentro. Qué grande es el Señor. Y sale a nuestro encuentro para darnos vida eterna, para darnos salvación, para hacer de nuestra vida una fiesta. ¿Habrá aquí en esta mañana alguien que quiera aceptar en su corazón a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida? Yo le invito en el nombre del Señor, allí donde está, que levante su mano para que conozcamos su decisión, para que el Señor te bendiga, hermana, que el Señor te bendiga, para que podamos orar los unos por los otros. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que quiera decirse a sí mismo, no hay nada más importante que escuchar la voz del Señor? He escuchado muchas voces que me han confundido, pero solo la voz del Señor me ha ayudado. ¿Habrá aquí alguien más que quiera aceptar al Señor Jesús? Que el Señor te bendiga, hermana, también a ti. Que el Señor te bendiga, hermano, también a ti. ¿Habrá alguien más que quiera aceptar a Jesucristo? La mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida. Aceptar y poner nuestras vidas en las manos del Señor. En las mejores manos, que no son las nuestras. Las manos del Señor son las manos que nos permiten estar seguros. ¿Habrá aquí en esta mañana alguien más que quiera aceptar al Señor Jesús en su corazón? Levante su mano. Que el Señor te bendiga, hermana. Que el Señor te bendiga, hermana. Que el Señor te bendiga, hermano. ¿Habrá aquí alguien más? Hoy es día de salvación, dice la palabra.
Y el Señor llama a la puerta de tu corazón. Quiero hacerlo por última vez. Si tú y el Espíritu Santo ha tocado tu corazón y te ha hecho ver que debes de tomar un paso y dar un paso de fe y confiar en Jesucristo, yo te invito allí donde estás, que lo compartas con nosotros, que hagamos fiesta y podamos orar contigo. ¿Hay alguien más? Que levante su mano allí donde está. Pues vamos a orar al Señor, hermanos. Los pastores, cualquiera de ellos, podría dirigirnos en oración y dar gracias por aquellos que han manifestado su fe en Cristo. Que Dios os bendiga, hermanos, que Dios os guarde, que Dios esté con vosotros, que Dios esté con esta iglesia, que Dios esté con sus líderes, que Dios esté con sus pastores. Que el Señor os bendiga. Amén.